Los recientes feminicidios de Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima han desatado protestas, oportunismos, demandas y pronunciamientos para tomar medidas concretas que frenen la violencia que diariamente viven las niñas y las mujeres en nuestro país. Ayer, las diputadas y diputados del país hicieron lo propio y aprobaron aumentar las penas para los delitos de feminicidio y abuso sexual. ¿Pero aumentar las penas es realmente lo que necesitamos? Veamos el contexto. Este martes, en sesión ordinaria, diputadas y diputados de todos los partidos políticos presentaron sus posturas contra la violencia de género y guardaron un minuto de silencio por el feminicidio de Fátima, de 7 años. Los legisladores exhortaron al Poder Ejecutivo a implementar políticas para prevenir y erradicar la violencia de género. El Pleno también aprobó reformar los artículos 25, 261 y 235 del Código Penal Federal. Con ello se incrementó de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa feminicidio y la pena mínima será de 45 años en lugar de 40. Además, se aprobó una pena máxima de 18 años y una mínima de 10 para el abuso sexual a menores de 15 años y a personas que no pueden comprender el significado de esta conducta. El dictamen se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación. Además, la bancada de Morena dio un posicionamiento en el que, además de reconocer la violencia que enfrentan las mujeres en México, convocó a una reunión interna para revisar los avances legislativos en favor de los derechos de las mujeres y los grandes pendientes, especialmente en el sistema de justicia. También informaron que buscarán una reunión con los senadores para revisar los temas pendientes de aprobar y solicitarán al Ejecutivo Federal que revise la homologación de los protocolos de investigación y leyes pendientes para combatir la violencia contra las mujeres. El lunes se integró el grupo de trabajo para el análisis del delito de feminicidio, integrado por 12 legisladores que se coordinarán con la Fiscalía General de la República para definir la ruta a seguir en la tipificación de ese delito. Punto y contrapunto. Para continuar nuestra discusión, Aide, tú estás normalmente presente en Cámara de Diputados. ¿Cómo viste ayer la discusión? Fue acalorada, la tribuna se llenó de zapatos rojos, hubo varios eventos simbólicos ahí también, pero hubo también muchas echadas de culpa entre partidos políticos. Yo creo que la sociedad en sí, todos tenemos que asumir responsabilidades. En efecto, esta parte que hubo de las del aumento de penas, que fue de 5 años, o sea, vale la pena aclarar, de 40 a 45 o de 60 a 65 años de prisión para quien comete un feminicidio, pero también venía con este paquete la parte del acoso, que no deja de ser importante, la parte del abuso sexual, también a menores, que no deja de ser relevante, porque al final ya también era necesario que se hubieran estas penas, y también no deja de destacarse para quien obstaculice una investigación, algún funcionario que obstaculice una investigación de esta naturaleza, 10 años de prisión. Que a veces ahí está. Creo que mi punto de vista muy particular es que independientemente de que se aumenten estas penas, que yo considero, si nos ponemos a revisar, hay cerca de 38 iniciativas que tienen que ver con el tema de feminicidios, que están paradas desde hace tiempo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Entonces yo, en una columna que le vi por ahí, tomé la palabrita, ¿no?, que decía in memoriam. Entonces es in memoriam, es decir, después de que pasa algo muy escandaloso, es que bueno, que se responde, pero creo que desde antes, aunque el legislativo es un poder que solo regula, no se tiene que dedicar a prevenir, pues no podemos tampoco ser indolentes o ausentes de eso cuando estamos viendo que los datos que arroja el país desde hace mucho tiempo, digo, no solamente ahora, pero no podemos dejar de reconocer que ahorita estamos en un punto muy crítico en el que es necesario que todos como sociedad nos pongamos muy exigentes con las instituciones y desde nuestras casas para poder controlar esto. Yo no creo que solamente esto sea una solución. Yo creo que debe ser un tema integral, donde haya mecanismos que nos garanticen a las mujeres la seguridad en todos los aspectos y los aspectos donde participamos. No va a haber cuarta transformación si la mitad de la población no tiene esta certeza. Ayer decían, sin mujeres la cuarta transformación no va, efectivamente, pero tampoco podemos conformarnos las mujeres con las olas que pasan, que van acompañadas de mecanismos de comunicación social, diciéndonos que hay respuestas al problema, cuando lo que se necesita son acciones integrales, donde yo repito, todos debemos participar y los oportunismos de la oposición también se deben de revisar en cómo ha sido la congruencia de las opiniones que tiene el día de hoy con lo que hicieron ayer. Jorge, déjame preguntarte, a mí me hubiese encantado más que ver un cónclave de legisladores, porque parece que todo lo arreglamos con legislación, me hubiese encantado ver un cónclave de fiscales, o de peritos, o de operadores del sistema de justicia, incluso de primeros respondientes, para ver pues cómo le vamos a hacer nacionalmente para contener estas olas, y ya no solo hablando de feminicidio, sino de todas las formas de violencia contra la mujer. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo en primer lugar que aquí deberían estar 4 mujeres conversando este tema, y no porque crea
Que los hombres no tenemos vela en el entierro, la tenemos, somos los grandes responsables de la violencia de género, pero porque creo que al final del día, en este momento nos toca más sentarnos y escuchar, ¿no? Y empezar a cuestionar y a deconstruirnos. Dicho eso, y me quedo justamente con un artículo que publicaba Georgina Jiménez, hay quien darle reconocimiento a la autoría de Data Cívica. Ella hablaba justamente de eso y se relaciona con el tema anterior. La militarización del país también es patriarcal. Y también la violencia que han sufrido las mujeres tiene que ver con una aproximación patriarcal al tema de la delincuencia organizada, ¿no? Yo me quedo pensando, y con eso concluyo para darle tiempo a las que realmente tendrán que hablar más de esto, justamente no queremos ver más legisladores diciendo vamos a subirle las penas y luego la oposición diciendo alguna frivolidad, pero también nuevamente los que están en el poder señalando a los opositores. Lo que queremos ver es realmente acciones concretas de política pública, implementación de estrategias de persecución, de cómo diablos se tiene que investigar en este país. No creo que sea un tema de, porque es la pregunta sobre el fenómeno de impunidad mexicano, ¿no? No creo que sea un tema de que estamos rebasados porque no podemos. Estamos rebasados porque hemos permitido que se coopte a las instituciones. Perfecto. Sara, ¿tú cómo lo estás viendo? Yo ayer reflexionaba nada más muy rápidamente si con aumentar las penas vamos a solucionar el hecho de que, por ejemplo, nuestros niños y niñas están siendo dejados fuera de las escuelas y sus padres van por ellos tarde. ¿Qué medidas tendríamos que estar tomando para prevenir esto? Sí, no, y justo eso es como... Tendríamos que tener estancias infantiles, tendríamos que tener escuela a tiempo completo. Cuando estamos hablando de estos casos de niñas y niños que están, que necesitan que alguien los está cuidando porque sus mamás y sus papás están trabajando. Y hoy también tuvimos la noticia de Carola, que era una bebé de 5 meses, Jacqueline, que también fue. Entonces, sí, y esto va a seguir sucediendo y nos vamos a seguir siendo escandalizados o no, porque se sigue normalizando, porque ya llevamos varios años donde es 10 a 11 mujeres que matan cada día. Entonces, de que haya un caso que entonces nos mueve y decimos, bueno, ahora esta legislación que tenían ahí en el congelador desde hace un buen, lo tenemos que sacar. Y desafortunadamente aumentar las penas. Uno, no hace ningún cambio en la impunidad que hoy en día existe alrededor de los feminicidios, que es el 98%. Y dos, tenemos que saber que cuando encarcelan a una persona, son las mujeres que entonces les toca cuidar a esa persona. Entonces tú vas a una cárcel y los que están visitando son mujeres. Tú vas a una cárcel de mujeres y hay muy pocos visitantes porque las mujeres no pueden ir a estar cuidando a las otras mujeres. Entonces también es algo de que esto recae mucho más en mujeres, cualquier responsabilidad, y en mujeres pobres que entonces van a estar teniendo que llevar comida y lo que necesita su familiar para poder estar adentro de la cárcel. La cárcel para nosotros nunca ha sido la solución a esto, porque sí tenemos que pensar en prevención y entender que con esta impunidad en realidad necesitaríamos leyes que investigan, que pueden perseguir a las personas, que hay un proceso real hacia esto. Y veía videos de marchas donde las madres hablaban de sus hijas asesinadas y decían, yo sé quién lo hizo, pero no he tenido respuesta del Estado. Y eso debe ser lo más frustrante cuando tú sabes lo que sucedió, pero el Estado no está haciendo su trabajo en investigar y realmente tomar las pruebas que Parecería existen. entonces que las mujeres sufrimos la violencia y está también en nuestras manos y en nuestra responsabilidad cuidarnos de ella y evitarla. Eder, tú has hablado mucho en esta mesa de la necesidad de tener una conversación sobre masculinidades, has hablado mucho sobre la necesidad de tener una conversación sobre sistema de cuidados, justamente para repartir de una manera más equitativa no solo la vida pública, sino también la vida privada. ¿Cómo estás viendo esta discusión y sobre todo te parece que ha habido una buena reacción por parte de los distintos gobiernos a esta crisis? En concreto de este gobierno, no. De los demás, por supuesto que no había indolencia absoluta, tan indolencia que ni se atendía, no era un debate público el asunto de la violencia feminicida hasta hace un año. Era, a pesar de las activistas feministas que todo el tiempo han luchado en contra de los feminicidios, no era un debate como ahora está siendo. Ahora sí hay resonancia, sí hay un debate público, pero la verdad es que no me satisface la respuesta que está dando la 4T todavía. Creo que es el de los feminicidios en concreto. Hablar de la violencia feminicida sin hablar de la violencia patriarcal es irnos por encimita, pero ahorita en lo concreto, en los feminicidios, que es un tema multifactorial,
uno de los factores es el mensaje de impunidad que se da a los feminicidas, 98% de impunidad. El que den este mensaje ayer las diputadas con la iniciativa que presentaron de endurecimiento, está bien, pero evidentemente no es suficiente. Ni siquiera ellas y la Cámara, el Pleno de la Cámara de Diputados plantean como la solución esta iniciativa. A mí que me gustaría ver en inmediato jueces y ministerios públicos realmente con perspectiva de género. El INMujeres, que fuera más proactivo. Insisto, ¿dónde está Nadine Gassman? Ayer hizo un Ayer salió un hilo en Twitter, ¿no? La verdad es que 40 horas después. no dice tantas cosas, no dice nada, pues. Y me gustaría ver a INMujeres dando acompañamiento en todo el país a mujeres víctimas de violencia, como sucede aquí en la Ciudad de México, como sucede a partir de Malú Micher y hasta la fecha, dándoles acompañamiento, con acompañamiento jurídico, psicológico, hasta de empoderamiento económico, porque muchas veces la violencia doméstica se deriva de la violencia económica, porque no tienen independencia o autonomía económica las mujeres. Entonces, necesitamos atender la violencia patriarcal, pero en específico la feminicida, como un asunto de Estado, en donde participen todas las dependencias de todos los niveles de gobierno, todos los poderes, pero también la sociedad civil. Y que también empecemos, sí, yo creo que los hombres nos toca cuestionarnos y asumir como comunidad el asunto de que la educación y el cuidado de las infancias es tarea de toda la comunidad. Exactamente. Ayer yo veía varios hombres heridos en redes sociales. Escribía Genaro Lozano, titular de este espacio, que muchos de ellos se quejan amargamente de que estamos teniendo una conversación solo sobre mujeres. ¿Cómo le respondemos a esos hombres, Sara, que no se trata de odiarlos, se trata de que sean empáticos de este lado? Sí, bueno, creo que y había tanta discusión en Twitter y había algunos hilos donde decían, es que si eres hombre sí tienes una responsabilidad, y aunque no eres uno de los violentos, sí tienes una responsabilidad de ver cómo, cuando se hace un comentario, cómo reaccionar a ese comentario, cómo corregir, cómo cambiar tu comportamiento para que estos... Y antes decíamos micromachismos, pero ahora podríamos, es así machismo cotidiano. Panmachismos están en todos lados. Como que cómo lo podemos ir convirtiendo. Pero creo que hay algunas cosas, y Eder lo mencionó un poco, los refugios son fundamental y los han estado quitando recursos y tenemos que tener eso muy en cuenta de que se tiene que estar apoyando esos espacios. Además de que la criminalización de las víctimas y sus familias que vimos en redes, creo que tiene que pararse. Perdón, pero no importa si una persona tiene problemas de salud mental, no importa si una persona no pudo llegar a tiempo a su hijo. Como que tenemos que dejar de hacer eso y nada más diría, el 9 de marzo va a haber un paro nacional de mujeres para que los que se quieren involucrar, creo que es un gran momento. También es un gran privilegio poder formar parte de un paro nacional, porque sí. la Déjenme cerrar, ya estamos fuera de tiempo, pero quiero cerrar con una respuesta de una sílaba, sí o no. ¿Se sienten hoy más seguros, más seguras con las reformas que aprobamos ayer? No. No. ¿Ustedes Creo que esa sí es una respuesta. sienten que es una medida que los A responsabiliza sus más? hermanas. Yo creo Pues que creo nada que, más, creo que ahí está un poco la respuesta. Retomamos ahorita en el siguiente bloque, tenemos que ir a una pausa. El INE nos informó, luego de ser verificado y depurado, que el padrón de militantes reportados por los 7 partidos políticos nacionales tiene cifras de afiliados que se reducen, en algunos casos hasta el 76%. Necesitamos aún más partidos políticos. Regresamos a Punto y Contrapunto.